día que el Señor nos concede esta bendición, este privilegio, esta responsabilidad. La razón por la que el señor Gary nos vino a visitar es porque habían activado la alarma y estaba activada la alarma. Entonces yo le dije que esta puerta la tenía desbloqueada, como él se dio cuenta, y supuestamente no debería activarse la alarma. Entonces ya me aclaró que todas estas puertas de aquí, dice, no están reportadas a la alarma y la alarma se puede activar. Entonces ahora entiendo por qué en una ocasión tenía yo esta puerta un poco abierta y de todas maneras cuando fui allá estaba la alarma activada. Bien, eso fue lo que nos dijo. Entonces de aquí en adelante, para evitar que se vuelva esto a repetir, voy a usar alguna estrategia diferente para que no nos active la alarma. Bueno, les informo, hermanos, como iglesia. ¿Por qué les informo esto? Por la zozobra que hay en todas partes de que pues aún los cultos en las iglesias y todas aquellas reuniones que impliquen la aglomeración de 10 o más personas por disposición del gobierno están prohibidas, están suspendidas, y pues no me gustaría que ustedes se fueran con la duda de que algo de eso vinieron pues avisarnos. No, nosotros podemos seguir con los cultos, gloria a Dios. Y pues en caso de que llegaran a suspendernos los cultos aquí, pues ya nuestro hermano Salomón y nuestra hermana Elvia pues ya nos dijeron que en su casa podemos llevarlos a cabo. Y vamos a seguir dándole la gloria al Señor. Pase lo que pase, no me importa, gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a Eclesiastés. Abran sus Biblias, por favor. En Eclesiastés capítulo 2. La cita bíblica a leer, ahí la tenemos en el pizarrón. Versículos 11, 12 y 13. Yo lo voy a leer en voz alta, como es costumbre. Ustedes síganme con su vista. Amén. Dice así la santa palabra de Dios. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. El lenguaje y el mensaje que encontramos en estos versículos es de alguna manera en el mismo tono que hemos venido viendo en versículos anteriores. Está haciendo una repetición muy continua el predicador de lo que se hace debajo del sol, de la sabiduría, de la necedad, de los desvaríos, de las locuras, y son términos que hemos venido nosotros viendo, analizando, y por lo tanto el significado que contienen tanto en lo literal como en lo espiritual. Ahora, en este contexto que hemos leído, mis hermanos, el primer versículo
ya lo vimos en su primera mitad, si mal no recuerdo, en 2 predicaciones anteriores. Ahora nos vamos a ocupar en la segunda mitad y en los demás versículos, y así nos lo concede el tiempo, el Señor, de la segunda mitad del versículo 11 en adelante, que dice así: y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Este contexto, esta expresión, la sinteticé en el título de la predicación: resultado sin provecho. Ya vimos nosotros cómo la primera parte del versículo estuvimos viendo el énfasis de las obras que el hombre hace confiando en sí mismo, pero las hace también de una manera presuntuosa, ostentosa, como para que sean admiradas por los demás, y por lo tanto que les acrediten bastante mérito los demás ante los ojos de Dios. Esto es pues lo que estuvimos viendo en predicaciones pasadas. Arrogancia, es jactancia, es presunción vanidosa, y cuántas otras palabras pudiéramos usar para calificar esa manera de proceder del hombre en muchos aspectos de la vida. Estuvimos viendo de una manera muy enfática cómo el rey Salomón hizo muchas obras materiales, como el rey Nabucodonosor también lo hizo, y cómo ellos se jactaron de que habían hecho todo eso por su propia capacidad, por su propia inteligencia, por su propio poder. Vimos cómo ante los ojos de Dios esto es desaprobado. Y vimos nosotros la prueba en la misma palabra de Dios. Ahora que estamos viendo la segunda parte de este versículo 11, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol, no podía ser otro el resultado en cualquier plano que se vea, tanto en el terrenal como en el espiritual. No puede haber ningún resultado que pueda sacar al ser humano de ese estado de perdición en que nos encontramos a causa del pecado. Tiene que permitir, tenemos que permitir la intervención sobrenatural de Dios en nuestras vidas para que realmente se pueda percibir un provecho infinitamente grande en comparación de cualquier provecho que el hombre pueda acreditarse debajo del sol. Sí, el ser humano, al dar el último respiro,
siempre va a llegar a esta conclusión, si es que no lo llega antes, de que de nada sirvió haberse afanado, haber acumulado aquellos a quien Dios les concedió ese privilegio, tanta riqueza, tanta fortuna. Ahorita, precisamente en estos tiempos, el hombre está experimentando de que todo eso se le puede esfumar en un instante. ¿Sí? El Señor le está dando otra remecidita a este mundo, a esta humanidad. Ya vimos nosotros, por eso mis hermanos, de alguna manera quise intercalar la predicación del martes respecto al miedo, en donde el Señor sabe que hay un pueblo aquí en la tierra que no se va a amedrentar, que no va a correr de aquí para allá todo asustado, llorando, quejándose, porque sabe que su esperanza no es la esperanza de aquel cuya vida solamente está limitada a esta vida terrenal. Sabe que hay algo más allá del sol. Sabe que hay una gloria eterna esperándolo si se persevera en esa fe, en ese servicio, en esa obediencia a Dios. Y por lo tanto, para el creyente honesto, para el cristiano fiel y verdadero, estas expresiones nunca van a aplicar al final de la vida. Un cristiano nunca va a decir que todo fue vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho su vida aquí debajo del sol. ¿Sí? Ciertamente, como vamos a ver unos versículos más adelante, del 14 en adelante, va a llegar el momento en que termine esta vida terrenal como termina la de cualquier otra persona que no teme a Dios. No va a haber ninguna diferencia hasta ese momento. Pero de allí en adelante sí hay una grande diferencia. Y ya vamos a ver eso en su momento, mis hermanos, gloria a Dios. Por lo pronto, estamos viendo que el predicador Eclesiastés pudo concluir una vez más, ya lo había hecho anteriormente, pero una vez más está enfatizando que todo esfuerzo humano por salir de esa condición de ruina, de esa condición de vida limitada, nunca va a traerle éxito si no le permite a Dios que intervenga. Al final, todo va a ser ruina, todo va a ser aflicción, todo va a ser sin provecho. Y esto es todo lo que el ser humano puede esperar cuando no se vuelve a Dios. Cuando su vida la peregrina solamente viendo lo que hay aquí en este mundo y como diciendo, con la muerte se acaba todo. Con la muerte todos quedamos en el mismo nivel. Esa es la creencia que tiene la mayor parte de la humanidad. Y atinadamente, pues Eclesiastés, con esa sabiduría que Dios le dio, llega a esta conclusión. Estamos viendo la vida debajo del sol. Estamos viendo la vida que
se lleva a cabo, gloria a Dios, aquí debajo de este cielo que nuestros ojos pueden contemplar. Esto, mis hermanos, es lo que nos dice la conclusión del versículo 11. Ahora, en el versículo 12, el predicador sigue predicándonos. Nosotros, como congregación, seguimos escuchando la predicación del rey Salomón. Amén. Y nos dice algo en vía de repetición. Después volví yo a mirar una vez más. Esto que está diciendo, ya había hecho mención en el versículo 17 del capítulo 1. De hecho, aquí empieza otra vez a hacer mención de la sabiduría. Empieza a hacer mención de el hombre que busca a Dios. Empieza a enfatizar en la grande diferencia que hay entre aquel que le sirve a Dios y aquel que no le sirve. Y aquí en adelante vuelve otra vez. ¿Por qué dice volví? Porque ya lo había hecho. En el capítulo 1, de hecho, del versículo 13 al versículo 18, hizo bastante énfasis en la sabiduría, en la necedad y en lo infructuosa que es la vida debajo del sol, en todo aquel afán que el ser humano se ocupa para salir adelante, para sobresalir en cuanto a aquellos que le rodean. Ya lo mencionó y concluyó que todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho alguno. Y otra vez está diciendo, volví yo a mirar. ¿Por qué es que el predicador vuelve otra vez, hermanos, a este tema? Acordémonos de un detalle muy importante. La base que el rey Salomón tuvo para apreciar la vida, para entender el verdadero significado de la vida, principalmente del ser humano, para entender la función, las características de la demás creación, hablando de una forma más concreta de los animales terrestres, cuadrúpedos, reptiles, aves, especies marinas, de la vegetación, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. Todo ello el rey Salomón lo estuvo explicando y enseñando con base no en una sabiduría personal que él tenía, sino en esa sabiduría sobrenatural que a Dios le plació darle al predicador. Y es por eso, mis hermanos, que de alguna manera él no puede soslayar, no puede evitar hablar de la sabiduría. Creo que para él fue algo que lo llenó de satisfacción, principalmente cuando esa sabiduría la usó para honrar a Dios, la usó para aplicarla en la justicia que Dios le agrada entre el pueblo judío, cuando la usó para llevar una vida
ordenada. Pero también hace alusión, hermanos, aquí en el versículo 12, de los desvaríos y la necedad. Cosas que también estuvieron afectando y empañaron grandemente la vida espiritual de nuestro predicador. Sí. Ya hicimos nosotros alusión de eso, como cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos. Y cómo él se prestó voluntaria y conscientemente para consentir a sus diferentes esposas extranjeras, mandándoles edificar santuarios idolátricos, ¿sí?, ahí mismo dentro de Jerusalén. Y esto le causó una tremenda ruina, de la cual pues no pudo reponerse. Bien, primeramente dice que volvió a ver la sabiduría, ese don tan grande que Dios le dio, con el propósito principal de entender el significado de la vida. ¿Sí? Creo que, cuando menos podemos decirlo, si no fue el único hombre sobre la tierra, fue uno de los privilegiados delante de Dios que pudo entender el por qué Dios nos concedió venir a este mundo. El por qué ahora sí nosotros, hermanos, tenemos una apreciación, cuando menos en lo más básico, de lo que es nuestro destino. Tenemos una apreciación del concepto, puedo decirlo con toda claridad, del cielo y del infierno. Tenemos una apreciación clara de lo que es el juicio de Dios en el tiempo del fin. Que Dios no va a ser como somos nosotros, que muchas veces pues nos compadecemos finalmente. ¿Sí? Con Dios no va a ser así. Dios, a todo aquel que en el juicio que vendrá sobre toda la humanidad y que Él personalmente lo va a aplicar, encuentre responsable de pecado, solamente hay una sentencia, un veredicto: apartaos de mí, y no habrá otro. Para todos aquellos que por su gracia misericordiosa no nos encuentre esa responsabilidad de pecado, venid benditos de mi Padre. Son las únicas dos alternativas que habrá en el juicio final. Sí. Y no habrá más. Todo eso con base en esa justicia impecable que solo Dios imparte, y que aquellos que no sean encontrados responsables de pecado, y en los cuales, mis hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos por estar en ese grupo privilegiado, no va a ser porque nos hayamos portado muy bien. No va a ser porque hayamos sido gente muy buena. No va a ser porque Dios haya visto méritos en nosotros para decir esta gente es muy santa. No. Va a ser porque nos arrojamos
bajo esa protección que Dios ha provisto para el hombre y para la mujer, para que escape de esa condenación eterna, que es refugiarse en ese sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz. Dejarse limpiar del pecado, que es lo que separa, que es lo que enemista al ser humano con Dios, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y seguir los requerimientos que Dios ha establecido para que esto sea una realidad. Creer al Evangelio, creer en las buenas nuevas de salvación. Sí, como vimos de una manera bastante insistente en el libro de Hebreos, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sí, escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que Dios habla, tenerlo por cierto. Después, bueno, esa misma palabra es la única que puede engendrar fe en el ser humano, y esa fe lo lleva a dar el paso de obediencia al bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero antes de ese paso, ya ha mostrado con su vida, con su conducta, que realmente le ha tomado a Dios en serio su palabra. ¿Cómo? Llevando una vida que a Dios le agrada, llevando una vida muy diferente a la que llevaba antes de recibir el mensaje de la palabra de Dios. Creer que ahí, debajo de las aguas bautismales, sus pecados Dios los borra, y que cuando sale, emerge, sale limpio, santificado por la gracia misericordiosa de Dios. Consciente de que de allí en adelante tiene que esforzarse por perseverar sirviéndole a Dios. Consciente de que le va a fallar a Dios de una o de otra manera, pero que eso no va a ser causa de que Dios lo destierre, lo desarraigue de primas a primeras. No. Ya yo he explicado algo de esto, que no es un estilo de vida el que debe tener un creyente en cuanto al hábito de pecar. Y todos, vergonzosamente podemos decirlo, mis hermanos, le hemos fallado a Dios de diferentes maneras y nos hemos sentido, yo puedo decirlo, al menos en mi persona, y creo que esto se hace extensivo a todo creyente sincero, nos hemos sentido de lo más miserables, de lo más ruines, por haber pecado contra Dios de diferentes maneras. Y cuando nosotros concientizamos eso y nos echamos a las plantas del Señor en oración, ¿por qué no decirlo? Llorando, literal y espiritualmente, en las dos formas. Allá está el Señor Jesucristo todavía. No ha retomado ese trono de gloria. Está como nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Precisamente por eso, porque el Señor sabe que después del bautismo, después de limpiarnos del pecado, le vamos a seguir fallando. Y así como aquel sacerdote levítico intercedía por el pueblo, el Señor intercede, pero de una manera mucho más efectiva por todo el tiempo que le reste a esta humanidad aquí en la tierra. Ahí está, con su intercesión, todos esos pecados
que no se vuelven un hábito de vida en nosotros, el Señor los borra con base en ese sacrificio precisamente que Él hizo en la cruz del Calvario. Esto que estoy mencionando, mis hermanos, ha sido causa de mucha polémica en las iglesias llamadas cristianas. Y reconozco que es algo que no es fácil de entenderlo, mucho menos de explicarlo, pero así es. Bien. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, mis hermanos? Porque el rey Salomón entendió todo esto. Está diciendo que volvió a mirar la sabiduría. O sea, la forma correcta en que Dios quiere que veamos su creación, que veamos nuestra existencia, que veamos a nuestros semejantes y a todo lo que nos rodea, con la óptica de Dios. Ahora, nosotros, mis hermanos, no debemos matar cualquier animalito por mero placer. Es vergonzoso que lo hicimos, o al menos, cuando menos yo, en un tiempo pasado, porque no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Pero ahora, cuando veo una hormiguita, una arañita, una X, Y, Z insecto, depende de la especie que sea, y ahora la pienso para dejarle caer la suela del zapato. Ya miro la arañita que va y doy gloria a Dios, mis hermanos. Cuando es algún animalito que veo que puede causar algún problema, algún perjuicio, bueno, pues lo siento mucho, pero hay que eliminarlo. Pero con sabiduría, así como dice el predicador. Y después entra en los otros términos. Después vio los desvaríos y la necedad. Son dos actitudes que están muy entrelazadas. Dos conductas, dos maneras de comportamiento que están íntimamente unidas. Los desvaríos y la necedad. Ya dije yo que los desvaríos vienen siendo ese estado mental, emocional, en que la persona hace y dice cosas fuera de orden y que no tiene ningún sentido común. Esos son los desvaríos. Algo que no encaja con lo que se está hablando, con lo que se está tratando. Algo que no tiene una razón. Que, pues cuando menos se puede explicar, bueno, pues, ¿por qué está diciendo esto? Esos son los desvaríos. Un desorden de ideas, de palabras, de acciones. Y la necedad es la conducta del hombre y de la mujer que, a pesar de estar conscientes y de entender que lo que están hablando, que lo que están haciendo, o que lo que estamos hablando y lo que estamos haciendo no es correcto, de todas maneras seguimos. Eso es una necedad. Y tanto los desvaríos como la necedad no son cosa buena. Ahora, pero aquí, obviamente, que hay un mensaje espiritual. Los desvaríos y la necedad vienen a equivaler lo que el predicador ya nos ha dicho anteriormente en versículos anteriores,
que es una locura. Y esto vimos que nos llevó al mensaje espiritual de que toda aquella persona, toda la humanidad que va conduciéndose, haciendo a un lado los requerimientos de Dios y que piensa que de todas maneras le va a ir bien, eso es lo que aquí está llamando el predicador desvarío y necedad. Sí. También, obviamente, eso viene a encajar en un creyente que le da la espalda a Dios para siempre, de una manera consciente, fría y calculadora, premeditada. Eso también es una locura, un desvarío y una necedad. Aplica tanto a aquellos que no se han comprometido con Dios como a aquellos que ya lo hicieron. Ahora el predicador hace una pregunta. ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Bien, mis hermanos, notemos primeramente que esta pregunta sí tiene la respuesta de una manera expresa. No es una pregunta retórica con respuestas implícitas ahí, no, aquí mismo tiene la respuesta. Pero otra cosa que debemos notar es que la palabra rey está con R minúscula y por lo tanto no se refiere a Dios, porque a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, en diferentes partes de la Escritura también se le llama rey, porque yo soy gran rey, dice el Señor en Malaquías. En Apocalipsis dice rey de reyes. Y la primera palabra rey está con R mayúscula y se refiere al Señor Jesucristo. Y la segunda está con R minúscula y se refiere al elemento humano que es un gobernante terrenal. Bien. Por lo tanto, cuando está diciendo ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey?, se está refiriendo a él mismo, a aquellos que le van a suceder en el trono cuando él deje de reinar. Acaba el rey Salomón, el predicador, de resaltar las obras que había hecho y el trabajo que le llevó a hacerlas. Y ahora está diciendo, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Como diciendo, todo lo que yo he hecho, nadie lo va a poder volver a hacer. Así de fuerte era su espíritu de jactancia, su espíritu de ostentación, que él así pensaba, que sus obras eran insuperables. Este es uno de los mensajes que tiene este versículo. Y él mismo dice, nada sino lo que ya ha sido hecho. El otro mensaje, mis hermanos, ya lo hemos visto en los versículos anteriores de este libro, que el ser humano no puede hacer nada nuevo. Dios hizo la creación completa, no le faltó nada.
que aparece, como estamos en este tiempo en donde la humanidad está muy escandalizada y muy temerosa, que apareció este nuevo virus. Y muchos piensan que es algo nuevo, que el hombre lo creó. Pero no, esto también el Señor lo contempló desde el principio. Nada más que el Señor, en sus planes que tiene para que la historia de la humanidad vaya dando esos pasos para que se cumplan sus profecías, Él no permite que determinados virus, que determinadas células patógenas actúen. Antes Él las tiene reservadas para un tiempo determinado. Job, vamos a Job, hablando de esto poquito. Capítulo 38. Versículo 22 y 23 dice así. Es una de las tantas preguntas que el Señor le hizo a Job para convencerlo de que su manera de ver las cosas no estaba del todo correcta. Y dice así, Job 38, 22 y 23. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Y qué relación tiene esto con lo que se está predicando, mis hermanos? Yo acabo de decir, en cuanto, por decir un ejemplo, de que Dios tiene un programa para que aquellos seres que Él ha creado, determinados seres de ellos, como es este famoso virus, de ese coronavirus que se le llama, que así se le conoce, y que está causando escándalo, ya existía desde un principio. No es que Dios lo acaba de crear ahorita, no, Dios lo creó desde un principio, junto con todo. El hombre no lo creó nada de esto, el hombre lo descubrió nada más. Bien, pero el Señor no permitió que entrara en acción este virus antes, porque Él tenía determinado que fuera en este tiempo. Con base en esa declaración, ahora quise que viéramos este texto de Job, en donde el Señor nos está diciendo que Él tiene tesoros de la nieve, que Él tiene tesoros de granizo, pero Él los tiene guardados. Cuando habla de tesoros, nosotros podemos tener una apreciación de lo que esto significa. Un tesoro es una acumulación de riquezas, principalmente de oro o de otros metales preciosos, alhajas, etcétera. Es una acumulación en una bodega, en un compartimento muy fortificado, en donde muy pocos pueden tener acceso. ¿Sí? Ese es un tesoro. Hay tesoros grandes, hay tesoros más chicos, hay tesoros medianos, pero todos tienen esa característica en común, que son acumulación de grandes riquezas ahí. ¿Para cuándo? Bueno, ya aquellos o aquel que lo ha acumulado
tendrá su planificación de cuándo va a echar uso de eso. Eso es en el plano terrenal. Bien, pero el Señor tiene tesoros muy diferentes. Y aquí algunos de ellos, de la nieve y del granizo. ¿Para cuándo el Señor los tiene reservados? Porque dice que los tiene reservados para el tiempo de la angustia, de la guerra y de la batalla. En otras palabras, esto el Señor lo tiene guardado para usarlo cuando empiece a derramar aquellas plagas que nos habla el libro del Apocalipsis sobre la humanidad que finalmente le rechazó. Sí. Ahí los tiene guardado el Señor. Entonces, con esto, nada más, mis hermanos, hay más ejemplos bíblicos, nada más. Con esto quise clarificar de que el Señor tiene su programa para echar a andar en su tiempo lo que Él ha creado, lo que Él ha formado. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el hombre nada, absolutamente nada, podrá hacer algo de lo que Dios ya hizo. Porque ya no hay nada que hacer. Todo está completo. Han pasado aproximadamente 3000 años desde el tiempo de la vida de Salomón y la humanidad. La multitud de generaciones que han venido a este mundo y se han ido, en esta que nos encontramos actualmente, no está más cerca de entender el verdadero significado de la vida. Sigue el ser humano en esa conducta necia de seguir llevando su vida de acuerdo a como a él le place, de seguir llevando su vida haciendo a un lado los requerimientos de Dios. Esa es la triste condición que prevalece y que viene a aumentar ese resultado de vanidad, de aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Gloria a Dios. Ahora, para finalizar el contexto que nos ocupa, mis hermanos, una observación que el predicador percibió. Versículo 13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. La sabiduría. Cuando menciona aquí la sabiduría, mis hermanos, es una manera de describir al hombre que vive de una manera ordenada. Aún aquí, en el plano terrenal, hay gente que vive cívicamente ordenada. Hay gente que nunca le da problemas a la autoridad. Hay gente que nunca maltrata a su semejante, a su familia, etc. Hay gente que lleva una vida ordenada. Pues esta palabra sabiduría se puede aplicar a esas personas. Pero el énfasis principal es a aquella persona, aquel hombre y aquella mujer que vive conforme a los propósitos de Dios, por encima de sus yerros, de sus equivocaciones. ¿Sí? Y el predicador pone un ejemplo
que los lectores de aquel tiempo pudieron entender, a pesar de que la ciencia no estaba desarrollada como lo está hoy. Creo que nosotros podemos entenderla un poco mejor. De todas maneras, el día y la noche siempre han existido desde que el Señor separó la luz de las tinieblas. Desde que el Señor creó la luz, las tinieblas ya estaban. Pero aquí el predicador nos dice que él compara la sabiduría respecto a la necedad, así como la luz se diferencian de las tinieblas. Sí. Ahorita nosotros estamos en este precioso ambiente en que podemos percibir la luz. Apenas que nosotros seamos muy distraídos o que de plano voluntariamente queramos tropezar con algo, vamos a tropezar. Pero si somos cuidadosos, mis hermanos, no nos vamos a tropezar con nada. ¿Por qué? Porque estamos viendo en dónde vamos a dar el siguiente paso. Sí. A lo mejor si esto estuviera oscuro y que yo nunca hubiera estado aquí, voy y me trastabilleo y me caigo para allá a toparme con esas sillas que están ahí. ¿Por qué? Porque no se miran. Pero ahorita es muy diferente. Pero nuestro predicador no quiere conducirnos a esta apreciación limitada. Sí. Él nos está diciendo, mis hermanos, aquí, de alguna manera, aunque todo lo que estamos viendo es con el matiz debajo del sol, pero aquí hay un mensaje espiritual, mis hermanos, que nos dice que aquel hombre, aquella mujer que van caminando con temor de Dios, dice, tienen una gran diferencia ante los ojos de Dios, así como la luz la tienen respecto a las tinieblas. En una ocasión, era de noche, allá en un templo de un rancho cerca de Guamúchil, y estaba el hermano predicando algo similar a esto, haciendo alusión a lo que es la luz, a lo que son las tinieblas. Y dijo, mis hermanos, si alguien no entiende para qué sirve la luz, ahorita apagamos todas las luces de aquí del templo. Y entonces va a entender para qué sirve, para iluminar. Entonces, aquí el énfasis está, mis hermanos, en algo que va más allá de la literalidad, que realmente el creyente sincero, el creyente honesto, sabe perfectamente el camino en que va caminando y cuál es el destino que le espera. No así aquel que camina en la necedad y que es comparado con las tinieblas. Piensa muchas veces que se le va a acabar todo con la muerte. Piensa muchas veces que de todas maneras, al morir, pues acá, como decía algo así mi esposa hace rato, se van a hacer misas por él y Dios lo va a perdonar. Piensa en otras ocasiones que Dios finalmente va a ser como nosotros y se va a compadecer de él y va a decir, pobrecito, ¿cómo lo voy a echar? ¿Cómo voy a permitir que se vaya al infierno, que se vaya al lago de fuego? Ay, no voy a poder ver eso. No, Dios no va a actuar así. Pero el hombre que camina en la necedad y que es comparado con las tinieblas, piensa que finalmente no va a haber
más trascendencia después de esta vida. Y eso, mis hermanos, es un error fatal. Por el tiempo, terminamos aquí la predicación Amén. y continuaremos, si el Señor lo concede, en los versículos que siguen del 14 en adelante, para seguir viendo algo de esto, pero otras cosas que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Por lo pronto, terminamos la predicación de este día y vamos a orar antes de retirarnos. Acordémonos de orar por esta compañera de trabajo de mi esposa que se llama Teresa y Berta, y también por el señor Humberto, que fue secuestrado en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, ahí en el centro de la ciudad de Guamúchil. Lo levantaron unas gentes armadas y se lo llevaron. Parece que fue, hoy es domingo, creo que fue el viernes esto. Sí, creo que fue el viernes. Y vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de Humberto y de sus secuestradores. Oramos, mis hermanos. Amén. Que tenga en nosotros misericordia también.